Un vídeo viral ha vuelto a poner a El Salvador en el punto de mira. Esta vez, por las medidas extremas adoptadas en su ofensiva contra la violencia de las bandas. El gobierno del presidente Nayib Bukele publicó imágenes que muestran a líderes de bandas detenidos siendo sometidos a lo que muchos llaman tortura. ¿Es este el precio de la paz? ¿O Bukele ha ido demasiado lejos? Profundicemos en esta controvertida campaña y en las impactantes imágenes virales que están dando que hablar. La tortura. El Salvador ha vuelto a ser el centro de atención internacional, y esta vez no es por sus playas vírgenes o su vibrante cultura. Un impactante vídeo publicado por el presidente Nayib Bukele ha arrasado en Internet, mostrando una dramática escena en la que cientos de pandilleros y presos son conducidos en masa a una nueva megacárcel en condiciones duras y posiblemente deshumanizadoras. Las imágenes muestran que Bukele gobierna su país con mano de hierro, una estrategia que promueve con orgullo como la solución definitiva al problema de las bandas en el país. Pero mientras muchos lo aclaman como un salvador, los críticos dicen que este vídeo viral muestra una preocupante deriva hacia el abuso de poder y las violaciones de los derechos humanos. El ahora famoso vídeo compartido en el Twitter de Bukele es un claro ejemplo de propaganda. Los primeros planos de pandilleros con numerosos tatuajes se intercalan con amplias tomas nocturnas con dron de las enormes instalaciones a las que están siendo trasladados. Con espacio para 40.000 reclusos, esta prisión de nueva construcción es la más grande de América y simboliza la feroz campaña de Bukele contra la violencia de las pandillas. Para sus partidarios, el vídeo muestra su determinación de llevar la paz a un país marcado por las guerras de pandillas. Figuras públicas como Harrison Smith, de Infowars, y Michael Knowles, del Daily Wire, han elogiado los métodos de Bukele, aclamándolos como un ejemplo mundial para combatir la delincuencia. El presidente Bukele ha advertido a todos los reclusos que se comporten y se abstengan de desatar una ola de crímenes o se arriesguen a que les quiten la comida de la prisión. Si desatas una ola de crímenes, te quitaremos la comida en la prisión. Las imágenes muestran a los detenidos apiñados en la prisión como ganado, lo que recuerda a la ficción distópica. Hombres con calzoncillos blancos y la cabeza rapada son obligados a marchar, agacharse y sentarse apretados mientras los guardias gritan órdenes. Aunque mejora la imagen política de Bukele, muchos están indignados y lo califican de violación de la dignidad humana básica. Para los críticos de Bukele, el momento de la publicación del vídeo es especialmente sospechoso. Se publicó apenas 24 horas después de que se abriera la acusación de Estados Unidos que detallaba las supuestas negociaciones secretas con la MS-13. El vídeo, argumentan, fue una medida calculada para distraer la atención del escándalo y reafirmar la imagen de Bukele como un luchador contra el crimen sin tonterías. Sin embargo, a medida que el vídeo sigue causando revuelo, los activistas de derechos humanos y los defensores de la democracia dan la voz de alarma. Para ellos, esta exhibición no es un triunfo, es una tragedia. Las escenas de detenidos siendo maltratados y llevados a confinamiento son una erosión de los derechos constitucionales en El Salvador. Bajo el estado de emergencia indefinido de Bukele, los derechos de innumerables salvadoreños han sido suspendidos, permitiendo a las fuerzas del orden encarcelar a personas basándose únicamente en sospechas. Sin embargo, la postura de línea dura del presidente Bukele frente al crimen le ha valido una aprobación nacional sin precedentes. Las encuestas sugieren que su popularidad se eleva hasta el 89%, una cifra que la mayoría de los líderes mundiales solo pueden envidiar. Pero bajo la superficie se esconde una historia mucho más turbia. Según una acusación del Departamento de Justicia de EEUU, miembros del gobierno de Bukele supuestamente negociaron acuerdos secretos con la infame banda MS-13, concediendo favores como la reducción de penas y la mejora de las condiciones carcelarias. A cambio, la banda habría aceptado reducir la tasa de asesinatos, creando la ilusión de un El Salvador más seguro. Esta supuesta diplomacia clandestina contrasta con la imagen presentada en el vídeo de Bukele. Mientras que los miembros rasos de las bandas se enfrentan a un trato duro y a celdas hacinadas, los líderes de las bandas que alcanzaron estos acuerdos disfrutan de condiciones comparativamente indulgentes. Es una triste ironía. La guerra pública del gobierno contra las bandas se dirige a los soldados rasos, mientras que sus líderes se benefician de acuerdos clandestinos. Para los grupos de derechos humanos, este doble rasero plantea preguntas preocupantes sobre el Estado de Derecho en El Salvador de Bukele. El estado de emergencia de El Salvador, declarado en marzo de 2022, ha llevado a la detención de más de 60.000 personas, un promedio de 150 detenciones por día. Félix Ulloa,
vicepresidente de la nación, es uno de los partidarios más acérrimos de esta represión. Ulloa, que se presenta a la reelección, ha dejado claro que la mayoría de las personas detenidas bajo el régimen de Bukele permanecerán en prisión el resto de sus vidas. Para los acusados de terrorismo, las sentencias son acumulativas, declaró Ulloa en una entrevista reciente. Se están viendo sentencias de 200 años, 150 años. La mayoría de ellos estarán allí de por vida. Sus comentarios reflejan la creencia del gobierno de que los miembros de las bandas deben enfrentarse a todo el peso de la ley por las décadas de terror que infligieron al pueblo de El Salvador. El ministro de Defensa de El Salvador, René Merino, no tuvo reparos en alabar estas medidas. Dijo que delitos como la extorsión habían disminuido significativamente, lo cual, seamos sinceros, es enorme para la gente común, que solo intenta vivir su vida. Incluso afirmó que la población honesta y respetuosa de la ley apoyaba plenamente los esfuerzos del gobierno. Sea cierto o no, quién sabe. No vino precisamente armado con encuestas que lo respaldaran, pero mientras los funcionarios salvadoreños defienden los métodos del presidente, los observadores internacionales siguen profundamente preocupados. Amnistía Internacional estima que a mediados de 2022, el 2% de la población adulta del país estaba entre rejas. El rápido aumento de las encarcelaciones ha desbordado el sistema judicial, y los críticos sostienen que muchas detenciones carecen de pruebas suficientes. El simple hecho de vivir en determinados barrios o tener tatuajes puede ser suficiente para que alguien acabe en la cárcel. Human Rights Watch, HRW, ha expresado su gran preocupación por la naturaleza arbitraria de estas detenciones. Tamara Tarasiuk mencionó casos en los que se detuvo a personas sin otro motivo que su apariencia física. Advirtió que las detenciones masivas podrían exacerbar el problema de las bandas al obligar a delincuentes no violentos a convivir con criminales empedernidos, lo que crearía un caldo de cultivo para el reclutamiento de más bandas. A estas preocupaciones se suman las denuncias de muertes de reclusos en circunstancias sospechosas. Entre marzo y octubre de 2022, al menos 80 reclusos murieron entre rejas, según la ONG salvadoreña Cristosal. Para muchos activistas, estas cifras pintan un cuadro condenatorio de un sistema en el que la justicia pasa a un segundo plano frente a la fuerza bruta. Entre los aspectos más alarmantes de las políticas de Bukele se encuentra la detención de niños. Una ley promulgada bajo su administración reduce la edad de responsabilidad penal de 16 a 12 años. Hasta septiembre, más de 1.600 niños han sido detenidos, lo que difumina aún más la línea entre la justicia y la extralimitación. El impacto en el sistema judicial ha sido igualmente preocupante. Bajo el estado de emergencia, la prisión preventiva ahora puede ser indefinida. Esto significa que ninguno de los miles de detenidos, incluidos los acusados injustamente, ha sido juzgado tras meses de encarcelamiento. Las víctimas de la violencia de las bandas también se quedan sin un cierre, ya que tanto los verdaderos autores como los transeúntes inocentes quedan atrapados en un sistema diseñado para dar prioridad a las detenciones masivas sobre la justicia selectiva. Los grupos prodemocráticos advierten de que el estado de emergencia ha dado a Bukele un poder sin precedentes para gobernar por decreto, socavando las instituciones democráticas en el proceso. El propio Bukele ha abrazado la controversia, llegando a describirse en Twitter como el dictador más genial del mundo. Para sus seguidores, esta etiqueta es una medalla de honor, una señal de que no tiene miedo de romper las reglas para obtener resultados. Para sus detractores, es una escalofriante admisión de ambiciones autoritarias. Bukele ha mantenido su postura de que, aunque su enfoque no es popular, es razonable. Para él, todos los que lo critican no tienen sentido común. Cada país creo que tiene sus propios problemas. Supongo que probablemente nuestro enfoque, que no es muy popular entre la gente, tiene un problema, y el problema es que tiene sentido común. A medida que el vídeo sigue acumulando visitas en línea, el mundo observa a El Salvador con una mezcla de fascinación y miedo. La estrategia de Bukele puede haber reducido la tasa de asesinatos del país, pero ¿a qué precio? El duro trato a los detenidos, la erosión de los derechos constitucionales y los supuestos acuerdos con los líderes de las bandas pintan un complejo panorama de una nación que lucha por equilibrar la seguridad con la justicia. Por ahora, la popularidad de Bukele no muestra signos de debilitarse. Pero a medida que las grietas en la fachada de su administración comienzan a mostrarse, la pregunta sigue siendo: ¿cuánto tiempo puede durar este enfoque de mano dura? ¿Y en qué momento la lucha contra el crimen se convierte en un crimen en sí mismo? La lucha contra las bandas. El Salvador lleva mucho tiempo en el punto de mira por sus problemas de delincuencia, especialmente en lo que se refiere a las bandas.
Probablemente les suenen nombres como MS-13 y Barrio 18, los grandes protagonistas de lo que los salvadoreños llaman maras. No solo son infames a nivel local, su reputación se extiende mucho más allá de las fronteras de este pequeño país centroamericano. Se calcula que en 2011 había unos 25.000 pandilleros en libertad y otros 43.500 encerrados, casi la población de una pequeña ciudad solo en prisión. Estas bandas no surgieron de la noche a la mañana. Sus raíces se remontan a la Guerra Civil Salvadoreña, un brutal conflicto que se extendió de 1979 a 1992 y que dejó unos 80.000 muertos y obligó a huir a la mitad de la población. Muchos buscaron refugio en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles. Allí es donde los chavales que habían escapado de una patria devastada por la guerra acabaron formando bandas para sobrevivir en barrios difíciles. La MS-13 y Barrio 18 nacieron allí, por necesidad, frustración, necesidad de protegerse y un desesperado sentido de pertenencia. Pero aquí es donde la cosa se complica. En los años 90, Estados Unidos tomó medidas enérgicas contra las bandas, lo que provocó deportaciones masivas. Miles de salvadoreños, algunos de los cuales habían pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos, fueron devueltos a un país que apenas conocían. Trajeron consigo sus afiliaciones a las bandas y su estructura, sembrando la semilla del crimen organizado en un lugar que ya sufría las secuelas de la guerra. Es como echar gasolina al fuego. El Salvador trató de hacer frente a esto de diferentes maneras. En 2012, hubo un breve rayo de esperanza cuando una tregua entre pandillas mediada por el gobierno condujo a una caída del 41% en la delincuencia. Los asesinatos cayeron de una media de 16 al día a menos de 5. De hecho, en un día extraordinario, el 14 de abril de 2012, no hubo ningún asesinato, por primera vez en más de 3 años. Por desgracia, la tregua no duró. En 2014 se vino abajo y la tasa de asesinatos volvió a dispararse. Estas bandas convirtieron las comunidades en sus campos de batalla, donde los tiroteos eran habituales. Las mujeres vivían aterrorizadas, y cruzar al barrio equivocado podía ser una sentencia de muerte. Durante décadas, estos grupos actuaron casi impunemente. La extorsión era la piedra angular de su poder. Los negocios, desde los más pequeños vendedores ambulantes hasta las grandes empresas pesqueras, se veían obligados a pagar la renta, una tasa de protección que solo garantizaba su existencia. Negarse solía acarrear consecuencias brutales: incendios provocados, palizas o incluso asesinatos. El reclutamiento era implacable, dirigido a los jóvenes. Niños de tan solo 12 años eran obligados a unirse, a menudo mediante la intimidación o porque no se les daba otra opción. Una vez dentro, era casi imposible escapar. Las niñas, por su parte, eran presa fácil, desde mensajeras hasta compañeras involuntarias de los miembros de la banda. Las familias vivían en constante temor, sabiendo que cualquier intento de resistencia podría convertirlas en los próximos objetivos. La rivalidad entre bandas convirtió los barrios en zonas de guerra. Las calles estaban divididas en líneas invisibles, cruzarlas podía significar la muerte. Los manglares y ríos, antaño símbolos de belleza natural, se convirtieron en escondites de criminales y lugares donde arrojar cadáveres. No era raro oír historias de pescadores que descubrían cadáveres enredados en sus redes, sombríos recordatorios de la violencia que se apoderaba de la ciudad. Los líderes de las bandas, que a menudo operaban desde prisiones o bastiones lejanos, controlaban las operaciones con una eficacia escalofriante. Las órdenes de asesinato, extorsión y guerras territoriales se transmitían a través de mensajes cifrados o mensajeros de confianza. La policía, infradotada y en inferioridad numérica, tenía dificultades para hacer mella en las actividades de las bandas. En muchos casos, los agentes tenían demasiado miedo para intervenir o estaban comprometidos. Para los residentes, la supervivencia significaba silencio. Denunciar los delitos a la policía era impensable, ya que los informantes eran rápidamente eliminados. La gente se adaptó a las normas impuestas por las bandas, agachando la cabeza e intentando no llamar la atención. El miedo se convirtió en una forma de vida, y la esperanza de un futuro pacífico parecía un sueño lejano. Esta era la realidad de los habitantes de El Salvador antes de que el gobierno tomara medidas enérgicas contra la actividad de las bandas. Pero incluso cuando la ciudad empezó a cambiar con las nuevas políticas, las cicatrices dejadas por años de dominio de las bandas seguían profundamente arraigadas en su tejido. En 2022, una espeluznante oleada de violencia se saldó con 92 muertos en pocos días. Fue una de las demostraciones de poder de las bandas más mortíferas de la historia reciente. En respuesta, el presidente Nayib Bukele declaró el estado de emergencia nacional y puso en marcha una enérgica represión.
Su gobierno detuvo a más de 65.000 presuntos miembros de bandas, desmantelando sus operaciones con precisión militar. Por primera vez en muchos años, los residentes declararon que caminaban por las calles sin miedo y que tenían sus negocios sin la amenaza inminente de la extorsión. La vida en el infame centro de reclusión del terrorismo de El Salvador es una auténtica pesadilla. Construida específicamente para alojar a los miembros de las bandas más peligrosas del país, principalmente de la MS-13 y Barrio 18, esta prisión de Tecoluca está diseñada para albergar a la asombrosa cifra de 40.000 reclusos. Imagina abarrotar 2 Madison Square Gardens de gente y llamarlo instalación. Recientemente, más de 2.000 miembros de bandas fueron enviados a esta fortaleza, como parte de la brutal ofensiva del presidente Nayib Bukele contra el crimen organizado. En los últimos años, el gobierno ha detenido a más de 70.000 individuos en un esfuerzo implacable por limpiar las calles. Y cuando uno ve lo que ocurre dentro de este lugar, puede entender por qué nadie sale vivo, no porque sean ejecutados, sino porque sobrevivir allí parece casi imposible. Las celdas son estrechas, están iluminadas artificialmente y, francamente, están diseñadas para quebrar los espíritus. No hay luz natural y apenas espacio para respirar. Los reclusos pasan casi todo el día encerrados, salvo los escasos 30 minutos que se les permite salir. Y olvídense de los aparatos de gimnasia, el ejercicio allí es estrictamente de peso corporal, porque a los funcionarios les preocupa que algo más pueda convertirse en un arma. Las bandas eran ingeniosas por fuera. No quieres darles herramientas gratis para que sean peligrosas por dentro. Las comidas son básicas: arroz, pasta o un huevo duro. Los utensilios están totalmente prohibidos porque los guardias temen que puedan convertirse en armas. Los presos comen todo con las manos. La seguridad es hermética. Los guardias armados vigilan a los presos como halcones, contando cabezas mientras están sentados en cuclillas en el suelo, con las manos entrelazadas a la espalda. El transporte no es mucho mejor. Cuando trasladan a estos hombres, los meten en autobuses como sardinas, con las cabezas gachas, las manos atadas, sin espacio ni para moverse en sus asientos. Es como el peor viaje compartido multiplicado por 10. Y lo peor, nadie se baja nunca. Es un billete de ida a lo que parece el purgatorio en la tierra. Todo forma parte del mensaje de Bukele a las bandas. Una vez que estás dentro, estás acabado. Acabado. Olvidados. Esto no es solo una prisión, es una máquina, construida para despojar a los reclusos de cada gramo de humanidad que les queda. Ya sea que pienses que eso es justicia o crueldad, una cosa es segura: nadie sale igual de Tecoluca. O en absoluto. El rápido declive de la influencia de las bandas se ha notado en las comunidades, donde los residentes se sienten ahora más seguros para reunirse y hablar libremente, algo que antes era imposible por miedo a las represalias. Con los miembros de las bandas encarcelados, aislados y sometidos a abusos físicos y psicológicos, su capacidad para reagruparse parece haber disminuido. Sin embargo, aún quedan restos de estos grupos y algunos miembros siguen cometiendo delitos menores, lo que indica que las bandas podrían adaptarse y resurgir mediante nuevas estructuras o formas de delincuencia como la extorsión. En definitiva, el futuro sigue siendo incierto. Aunque las bandas han quedado muy debilitadas, sin una estrategia a largo plazo que aborde los problemas sociales que provocaron su surgimiento, El Salvador podría enfrentarse a un equilibrio precario, con la posibilidad de un resurgimiento de las bandas o de monopolios criminales impulsados por el Estado. No obstante, existe una campaña en curso contra las medidas antipandillas de Bukele, principalmente por la forma en que se trata a los presuntos miembros de las bandas. La campaña contra El Salvador. En El Salvador, un país que en su día fue sinónimo de violencia de bandas e inseguridad, las audaces medidas antipandillas del presidente Nayib Bukele han suscitado un debate mundial. Desde que inició una importante ofensiva contra las bandas en marzo de 2022, Bukele ha obtenido un fuerte apoyo en el país, pero se ha enfrentado a las crecientes críticas de los grupos de derechos humanos. Su enfoque duro, elogiado por mejorar la seguridad de la nación, también ha sido criticado por presuntas violaciones de los derechos humanos, especialmente contra grupos vulnerables como los niños. La amplia campaña antipandillas, promulgada bajo el estado de emergencia, ha llevado a la detención de más de 80.000 presuntos miembros de pandillas. Curiosamente, esta no es la primera vez que El Salvador ha visto una disminución de la violencia bajo el liderazgo de Bukele. Cuando el presidente Nayib Bukele llegó al poder en 2019, la tasa de asesinatos ya estaba disminuyendo. En 2015, el país registró la asombrosa cifra de 6.656 asesinatos. En 2021, esa cifra se redujo a 1.140. Bastante impresionante. Pero aún así, el comienzo de 2022 fue duro,
con un nuevo aumento de las cifras de homicidios. El 26 de marzo fue un día especialmente oscuro, uno de los más mortíferos en décadas. Por lo tanto, fue necesario que Bukele aplicara medidas estrictas. Sin embargo, los informes de Human Rights Watch, HRW, revelan que la naturaleza indiscriminada de estas detenciones ha atrapado a miles de menores, muchos de los cuales no tenían vínculos aparentes con actividades de bandas. Un informe de julio de 2024 de Human Rights Watch detalló cómo 3.319 niños fueron detenidos durante redadas masivas, a menudo dirigidas a barrios de bajos ingresos, considerados puntos calientes de delincuencia. Estas detenciones, llevadas a cabo sin tener en cuenta el debido proceso, revelan un patrón inquietante de elaboración de perfiles basados en la apariencia física o el origen socioeconómico. Los relatos de abusos dentro del sistema penitenciario son desgarradores. Al menos 60 niños habrían sufrido palizas, torturas y otras formas de maltrato mientras estaban bajo custodia. Privados de necesidades básicas como una alimentación adecuada, atención médica y contacto familiar, estos menores soportaron un sufrimiento inimaginable. Algunos fueron coaccionados para que hicieran confesiones falsas, mientras que otros fueron víctimas de violencia y agresiones sexuales a manos de detenidos adultos. La falta de intervención de las autoridades en estos casos ha dejado cicatrices de por vida en muchas de estas jóvenes víctimas. Una de las principales preocupaciones para el futuro de la seguridad de El Salvador es si las pandillas resurgirán, ya sea a través de redes internas de prisiones o mediante la formación de nuevos grupos criminales. También hay dudas sobre la sostenibilidad de las agresivas tácticas de Bukele, sobre todo porque los costes asociados al mantenimiento del encarcelamiento masivo y la violación del debido proceso pueden llegar a ser insostenibles a largo plazo. Si no se abordan las causas fundamentales de la formación de las bandas, como la pobreza, el desempleo y los sistemas sociales rotos, el gobierno corre el riesgo de sentar las bases para un futuro crecimiento del crimen. Además, se teme que los miembros de las bandas exiliados, especialmente en países vecinos como México, Guatemala y Honduras, puedan crear nuevas células o reintegrarse en redes delictivas. Si bien el declive físico de las bandas es evidente, existe la posibilidad de que el vacío de poder que dejan sea ocupado por nuevas organizaciones criminales o por redes integradas en el Estado, lo que consolidaría aún más la autoridad de Bukele. La participación de actores estatales en escándalos de corrupción y la falta de responsabilidad en las acciones del gobierno presentan desafíos para la estabilidad a largo plazo. Juanita Guebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, expresó su preocupación por el enfoque del gobierno, afirmando: «Muchos niños han sido doblemente victimizados, primero por los miembros de las pandillas que abusaron de ellos, y luego por las fuerzas de seguridad que los detuvieron y maltrataron con posibles consecuencias de por vida». Instó al gobierno de El Salvador a adoptar una política eficaz y respetuosa con los derechos que no solo desmantele las pandillas, sino que también aborde las causas fundamentales del reclutamiento de niños. La condena internacional de las medidas antipandillas de El Salvador ha sido rápida y contundente. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está profundamente preocupada por las denuncias de abusos, detenciones injustas y debilitamiento de los derechos legales bajo la administración de Bukele. Aunque la represión ha reducido en gran medida la tasa de homicidios del país, los críticos afirman que ha perjudicado gravemente las libertades civiles. El estado de emergencia, que suspende las principales protecciones constitucionales, se ha convertido en una piedra angular de la estrategia de Bukele. Permite a las fuerzas de seguridad llevar a cabo detenciones masivas sin orden judicial y retener a sospechosos durante periodos prolongados sin cargos formales. Aunque estas medidas han sido eficaces para frenar la violencia de las bandas, también han creado un entorno propicio para los abusos. Las organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos de personas, incluidos niños, que han sido encarceladas sobre la base de pruebas poco sólidas o inexistentes. Un aspecto particularmente escalofriante de esta ofensiva son las duras penas de prisión impuestas a menores. Según HRW, las personas pueden enfrentarse a hasta 12 años de prisión por delitos definidos de forma amplia, a menudo sin una representación legal adecuada. Estas sentencias no solo castigan a personas que pueden ser inocentes, sino que también perpetúan un ciclo de trauma y marginación. A pesar de estas acusaciones, el presidente Bukele sigue siendo inmensamente popular entre los salvadoreños. Sus políticas de mano dura contra la delincuencia han transformado a El Salvador en uno de los países más seguros de América, en marcado contraste con su anterior reputación de capital del crimen. La reelección de Bukele en febrero de 2024, con un abrumador 85% de los votos,
refleja la aprobación de sus métodos por parte del público. La gente está feliz de poder finalmente irse a la cama con los dos ojos cerrados. En un discurso reciente, Bukele redobló su enfoque, advirtiendo a otros posibles delincuentes que se reformen o enfrenten consecuencias similares. Para muchos salvadoreños, la drástica caída de los homicidios y la recién descubierta sensación de seguridad superan las preocupaciones sobre las violaciones de los derechos humanos. Las familias de barrios que antes estaban controlados por bandas se reúnen ahora sin miedo, y los negocios prosperan en zonas que antes eran zonas prohibidas. Estas mejoras tangibles han mejorado la imagen de Bukele como líder dispuesto a tomar medidas audaces para asegurar el futuro de su nación. Sin embargo, los activistas de derechos humanos sostienen que la seguridad no debe ir en detrimento de la justicia y la dignidad. Advierten de que las consecuencias a largo plazo de las políticas de Bukele podrían ser devastadoras, sobre todo para los niños atrapados en el fuego cruzado. Las detenciones arbitrarias, la falta de garantías procesales y las denuncias de abusos corren el riesgo de alienar a una generación y alimentar el resentimiento contra el Estado. El Salvador se encuentra en una encrucijada. El éxito de las medidas antipandillas de Bukele para reducir la delincuencia es innegable, pero el coste humano no puede ignorarse. A medida que la nación avanza, el desafío radica en encontrar la manera de mantener la seguridad pública sin sacrificar los derechos y la dignidad de sus ciudadanos. Para la administración de Bukele, esto significa examinar detenidamente las políticas y prácticas que han suscitado la condena internacional. Abordar los abusos documentados por HRW y otras organizaciones es un paso fundamental para restablecer la confianza en el sistema judicial. También requiere un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho. En última instancia, la historia de la campaña antipandillas de El Salvador es una historia de triunfo y tragedia. No es un triunfo total ni una tragedia completa, sino algo intermedio. Es un testimonio del poder de un liderazgo audaz, pero también una advertencia sobre los peligros de una autoridad sin control. Mientras el mundo observa, las decisiones que se tomen hoy darán forma al futuro de la nación y determinarán si El Salvador puede realmente lograr una paz duradera. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Si te ha gustado este video, solo tienes que hacer clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más contenido como este.